Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, ¿sí? Bien. Eh, a ver, vamos a esperar un minuto más para que se termine de conectar sus compañeros. ¿Sí? Bien. Bien, a ver, ya estamos conectados. A ver, ¿saben? Se siguen conectando. Bueno, esperemos unos segundos. Ya, 41 participantes. Ok. Entonces, jóvenes, nuevamente reiterar mi saludo a cada uno de ustedes. Hoy día vamos a desarrollar nuestra sesión, corresponde a la sesión 4.3. Hoy debemos cerrar lo que es extremos relativos condicionados. Ya hemos visto extremos relativos en 2 y 3 variables. Se ha usado ahí el criterio del Hessiano. ¿Sí? También hemos visto los extremos relativos condicionados, ¿no? Hemos trabajado el caso de 2 variables y corresponde ahora el estudio del caso de 3 variables. Luego que veamos el caso de 3 variables, veremos un caso muy particular. ¿Qué pasa cuando la condición g de xy, en este caso g de xy o g de xyz, genera una curva acotada? Entonces va a generar una región cerrada y acotada.
en donde la función continua alcanzará un valor máximo, un valor mínimo. Entonces, en ese caso, ya no va a ser necesario aplicar el criterio del hessiano, sino solamente, bueno, seguiremos los pasos que indicaremos en su momento. ¿Sí? Bien. Entonces, jóvenes, vamos a iniciar. Vamos a ubicarnos en dichas diapositivas. Bien, entonces estamos en el caso de 3 variables. Ok, ¿todo bien, jóvenes, con el audio, el video? ¿Todo se ve bien? A ver, sí, está fluctuando ahí. Ok, bueno. Entonces, jóvenes, el proceso del cálculo de los extremos relativos sujetos a una condición en el caso de 3 variables es análogo al hecho en el de 2 variables. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces, en R3, ¿ok? Entonces, sean F y G dos funciones de 3 variables. Gracias, Jefferson. Bien, entonces, en el paso 1, recuerden que hay que construir la función de Lagrange. Para construir la función de Lagrange, lo que hacemos es definir la condición, porque esta función ya la tenemos, ¿no? Entonces, falta identificar primero quién es ese g de x y z. O sea, ¿quién es esta función? Muy bien. Recuerda que es la que se hace igual a 0. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez que tú identificas eso, ya puedes construir la función de Lagrange. A esa condición se le multiplica un escalar lambda. ¿Sí? Y ese escalar lambda es lo que se llama multiplicador de Lagrange. Ese se le llama multiplicador de Lagrange. ¿Sí? En alguna bibliografía vas a encontrar que en lugar de más va a aparecer menos, pero eso no es ningún problema. De igual manera, si bien es cierto, cambiarían el valor de lambda, ¿no? El signo de los puntos críticos quizás, pero al final se va a obtener la misma respuesta. Así es que no hay ningún problema si trabajas con más o con menos. Bueno, nosotros trabajamos con más. ¿Sí? Entonces, una vez que definimos la función de Lagrange, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a derivar dicha función de Lagrange. Comenzamos a derivar dicha función parcialmente. ¿Para qué? Para plantear un sistema de ecuaciones y de esa manera poder obtener los puntos o punto crítico. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, todo eso se ha resumido en esta expresión, pero que la podemos nosotros hacer más explícita, ¿no? Entonces, todo esto, recuerda, es análogo al proceso anterior. Entonces, se trata de derivar parcialmente la función de Lagrange con respecto de x. Entonces, derivamos la función de Lagrange respecto de x sería la derivada parcial de f con respecto de x más lambda, ¿sí? Por la derivada parcial de g respecto de x. Y esto forma una primera ecuación, igual a 0. Hacemos lo propio para la variable y y para la variable z. Entonces tenemos acá L sub y igual a f sub y más lambda
por la derivada parcial de g con respecto de y también lo igualamos a 0. Luego tenemos L sub z, la misma historia, ¿no? F sub z más lambda por g sub z igual a 0. ¿Y qué hacemos? Como en los casos anteriores, igualamos la condición, perdón, agregamos la condición como una ecuación más. Recuerda que es g de x igual a 0. ¿No? Entonces acá agregamos g de x y z igual a 0. Profesor, pero ¿por qué acá dice g de x y usted le pone x y z? Recuerda que este es un vector. Este x que estás viendo es un x y z. ¿Sí? Entonces se forma ese sistema, el cual hay que resolverlo y así hallar los puntos críticos. Bien, copien ese detalle, por favor, porque es lo que van a utilizar. ¿Sí? Al final eso se va a usar. Si bien es cierto, aparece ahí una anotación, ¿no? Pero esa anotación implica que tienes que usar lo que acabo de escribir. ¿Sí? Bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? Si quieren que se aclare algo, lo podemos hacer. No hay ningún problema. Bien. Entonces vamos a continuar. Una vez que hemos determinado el punto crítico, entonces ahora vamos a definir el Hessiano orlado. Muy bien. Entonces el paso 3 sería definir el Hessiano orlado. Y observa que es una generalización, o mejor dicho, es aumentar una fila y una columna más de la que habíamos visto en el caso de dos variables. Y observa que está acá, ¿no? Es este. Entonces, a este observa se le agrega g sub z, y se le agrega L sub z de x, L sub z de y L sub z de z. Lógicamente, L de x sub z y L de y sub z también se han agregado, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es mi recomendación acá? Mi recomendación es la siguiente. Mira, nosotros nos damos cuenta que si tú calculas por separado, vas a tener doble trabajo. O sea, quizás algunos empiecen por delta sub 3, ¿no? Dicen primero delta sub 3, o sea, tengo delta sub 3. Y luego dice, uy, tengo que calcular delta sub 4, entonces tiene que agregar una fila y una columna además. Entonces, la idea no es calcular delta sub 3, esta no hay que hacerlo. Hay que hacer directamente delta sub 4. ¿Sí? Porque recuerda que luego lo vas a evaluar en el punto crítico. La vas a evaluar. Entonces, cuando tú lo evalúes, vas a obtener los valores ya numéricos. Y justamente ahí vas a tener la oportunidad de observar
a delta sub 3. Todo esto que estoy encerrando es delta sub 3. Y simplemente lo escribirías, transcribirías. Y tienes a la vez hecho delta sub 3 y delta sub 4. Entonces empezar con delta sub 4. Y de por sí, por su propio peso, perdón, va a caer delta sub 3. Va a surgir de una manera natural sin ningún esfuerzo. En cambio, si alguien calcula delta sub 3, luego tiene que volver a calcular delta sub 4, va a ser más tedioso el trabajo. Entonces, directamente ir a delta sub 4 a calcular. Bien. Bien. Entonces, una vez que nosotros hemos definido, construido el Hessiano orlado, lo que tenemos que hacer es evaluar en el punto crítico. En el punto o en los puntos críticos. Tenemos que evaluar, ¿no? Y por cada punto crítico se va a obtener un determinante distinto. Tanto para delta sub 3 como para delta sub 4. Ahora, la buena noticia. La buena noticia es que las condiciones para hallar el máximo o el mínimo siguen siendo las mismas para el caso de dos variables. Sigue siendo la misma, ¿no? Si delta sub 3 es menor que 0, habrá valor mínimo sujeto a la condición. Si delta sub 3 es mayor que 0, habrá valor máximo sujeto a la condición. Eso se va a seguir cumpliendo. Pero aparece el delta sub 4. Y lo único que tenemos que saber es que ese delta sub 4 siempre debe ser negativo. ¿Ok? Entonces, mira, para que haya mínimo, claramente dice ahí, delta sub 3 negativo. Para que haya máximo, delta sub 3 positivo. Igual que en los casos anteriores. Pero aparece delta sub 4. Aparece delta sub 4 y este debe ser negativo para mínimo y también para máximo. Entonces es fácil de recordar con lo que ya sabemos, ¿no? Con lo que hemos hecho anteriormente. Bien. Bien. Entonces, todo esto en su conjunto forma el criterio de Hessiano orlado para tres variables, para funciones de tres variables. Bien. Entonces, este tipo de problemas son más extensos que los anteriores. Imagínate, hay dos determinantes que hay que calcularlo y depende del número de puntos críticos, ¿no? Puede ser que se haga más extenso. Bien. Ahora, entonces el siguiente ejercicio que viene lo dejo como tarea y el siguiente, que es uno contextualizado, lo vamos a trabajar. Entonces, esto lo voy a dejar como tarea ahí para ustedes.
Bien. Entonces, el problema dice así. Una partícula de masa m se encuentra ubicada en el interior de una caja de dimensiones X, Y y Z. La energía de estado de la partícula está dada por la función E de X, Y, Z igual a 3 octavos por 1 sobre X cuadrado más 1 sobre Y cuadrado más 1 sobre Z cuadrado. Entonces podemos aplicar propiedad distributiva acá. Podemos aplicar acá propiedad distributiva. ¿No? Esto multiplica acá, acá y acá. Quedando 3 sobre 8x cuadrado y hay que considerar que como X, Y y Z son dimensiones de una caja, tienen que ser positivas. No pueden ser mayores o iguales que 0, solamente mayores que 0. ¿Sí? Bien. Entonces acá indicamos que X es mayor que 0, Y mayor que 0 y Z mayor que 0. Bien. Tenemos ahí la función y luego viene el dato, ¿no? Dice, si el volumen de la caja debe mantenerse en un valor constante de 8 centímetros cúbicos. Entonces suena condición, ¿no? Suena condición. Entonces, la condición acá viene a ser que el volumen de la caja es un modelo prismático, sería X por Y por Z igual a 8. Y sabemos que el G de X, Y, Z se iguala a 0, por lo tanto, tendríamos que hacer esto. Muy bien, entonces de acá nos damos cuenta que nuestra función G viene a ser G de X, Y, Z igual a X por Y por Z menos 8. Bien, ahora definimos la función de Lagrange. Entonces, la función de Lagrange viene a ser L
de lambda de x, de y y de z igual. La función inicial, 3 sobre 8x cuadrado más 3 sobre 8y cuadrado más 3 sobre 8z cuadrado más lambda que multiplica a la condición x por y por z menos 8. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora que vienen los puntos críticos. Vamos a comenzar a derivar. Bien, entonces tenemos L sub x, ¿no? Entonces sería, es cuestión de derivar esto, 3 octavos por x a la menos 2. Entonces esto viene a ser menos 2 por 3 octavos por x a la menos 3. Entonces observen cómo sería, ¿no? Sería, quedaría mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, queda menos 3 sobre 4x cubo. Menos 3 sobre 4x cubo. Muy bien. Ahora más lambda que multiplica x, y, z menos 8. Entonces, como estamos derivando con respecto de x, quedaría lambda por y, z. Bien, de la misma manera, L sub y sería menos 3 sobre 4 veces y cubo, pero acá quedaría más lambda xz. Muy bien. L sub z, de la misma forma, menos 3 sobre 4z cubo más lambda por x por y igual a 0, ¿no? Y agregamos la condición. Ya sabemos que la condición es x por y por z igual a 8. Entonces, ese es el sistema que hay que trabajar.
Bien. Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Alanis Soto Chalco. ¿Ahora qué debemos hacer? Bueno, ahora pues hay que determinar los puntos críticos y para ello comenzamos a despejar lambda. Entonces, de acá tenemos lo siguiente, que lambda viene a ser 3 sobre 4 x cubo por y por z. ¿Sí? Y a propósito lo voy a escribir así, mira, a ver. 3 sobre 4x cuadrado por x por y por z. ¿Por qué x cuadrado por x? Sigue siendo x cubo. Y de igual manera acá, acá tenemos 3 sobre 4y cubo por x por z. Y esto lo reescribimos como 3 sobre 4 sería 4y cuadrado por x por y por z. Entonces acá tenemos lambda igual a 3 sobre 4z cuadrado por x, y, z. Así. Muy bien. Bien. Entonces, un detalle importante acá. Observen claramente que nos dicen que x por y por z es igual a 8. Y justamente eso aparece acá, miren. X por y por z, este es 8, 8 y 8. Entonces, al momento de igualar vamos a poder simplificar. Lambda, más arriba. Entonces, lambda es igual a muy bien, entonces sería lambda quedaría 3 sobre 8 por 4, 32, x cuadrado, igual a 3 sobre 32 y cuadrado, igual a 3 sobre 32 z cuadrado, ¿no? Entonces de acá concluimos que x debe ser igual a y este debe ser igual a z. Muy bien. Y como x por y por z es igual a 8, perdón, sí, x, claro, y como x por y por z igual a 8, entonces de ahí tenemos que x es igual a y igual a z y esto es igual a 2, ¿no? Es la única posibilidad. Son todos iguales, entonces quedaría x al cubo igual a 8, x igual a 2, ¿no?
Ya esto, para cerrar esta primera parte, falta determinar lambda. Y observa que lambda viene a ser 3 sobre 32 por x cuadrado. X vale 2, 4, 3 sobre 128, ¿no? Ahí está. Bien, entonces el punto crítico va a quedar así. Punto crítico sería punto crítico viene a ser el lambda 3 sobre 128. ¿Qué más? X y Z 2, 2 y 2. Ahí estamos. Bien, capturen este último 20 segundos y paso a la siguiente diapositiva. Tengo que copiar las derivadas parciales para poder calcular el Hessiano orlado. Muy bien. Entonces, vamos en la siguiente diapositiva anotando las derivadas parciales que las vamos a necesitar. Listo. L sub x es menos 3 sobre 4x cubo más lambda por y por z. L sub y viene a ser menos 3 sobre 4y cubo más lambda por x por z. Y L sub z viene a ser menos 3 sobre 4z cubo más lambda por x por y. Y no olvidemos la condición. La condición es g de x, y z igual a x por y por z menos 8. Muy bien. Entonces, ahora ya estamos listos para calcular el Hessiano orlado.
Entonces recordemos, vamos a calcular directamente el delta sub 4. Y dice así, ¿no? 0, g sub x, g sub y, g sub z. Acá se repite g sub x, g sub y, g sub z. Bien. L sub xx, L sub xy, L sub xz. L sub yx, L sub yy, L sub yz y finalmente L sub zx, L sub zy y L sub z sub z. Sabemos qué significa eso, ¿no? Derivadas parciales con respecto de z, ¿no? Bien, esta matriz debe ser simétrica. Debe ser simétrica. Muy bien, entonces vamos a comenzar a derivar. A ver, delta sub 4. Sería acá 0. Derivamos g con respecto de x. Sería yz. Con respecto de y, xz. Bien. G sub z vendría a ser x por y. Inmediatamente esto se copia acá, ¿no? Se repite. Yz, x por z y x por y. Ahora, L sub xx. Hay que derivar esto. Sería menos por menos más 9 cuartos por x a la menos 4, ¿no? 9 entonces sobre 4 por x a la 4. Ahora, L sub x con respecto de y. A ver. Ya. Ahora L sub x con respecto de y sería lambda z. Y con respecto de z, lambda por y. Muy bien. Entonces, ojo, este es lambda z. Hay que escribir bien este lambda. Porque parece un x. Eso se repite acá, lambda por z y acá lambda por y. Ahora, L sub y. Sería 9 sobre 4 veces y a la 4. ¿Sí? Pregunta ahí. Dice, profe, en la primera columna no sería YZ, ZX, XY. Habría que puesto YZ, ZX, ya YZ, ZX y XY. Está bien, Belén. En Belén, observa que el X por Z es lo mismo que ZX, conmutatividad, ¿cierto? O si es igual Z por X que X por Z. ¿Sí? Listo. Ya, ahora, L sub YZ sería lambda por X. Lambda por X. Y ese lambda por X lo ponemos acá también. Y por último nos queda L sub ZZ. Que viene a ser 9 sobre 4Z a la 4. Listo. Ahora tenemos que evaluar en el punto crítico. Bien, observen que solamente me estoy limitando al delta sub 3. No tengo por qué calcular, perdón, delta sub 4. No tengo por qué calcular delta sub 3. Luego va a salir. Entonces, delta sub 4. Igualamos, el punto crítico viene a ser P sub 0,
Y el lambda vale 3 sobre 128 y el resto 2. El resto 2, 2 y 2. Muy bien, entonces esto lo vamos a poner más abajo. Ahí, ¿no? Y vayan preparando las calculadoras. Entonces vamos por acá. A ver. 0. Y por z es 4. Todos estos son 4, ¿no? Entonces acá también sería 4, 4, 4. Bien. Ahora, el 9, ojo, este es 4, no es a la y. Es decir, 9 por x a la 4. X vale 2 a la 4 es 16 por 4, 64. Muy bien. Ahora, lambda por z sería 3 sobre 64. Inmediatamente acá pongo también 3 sobre 64. Y lambda por y también 3 sobre 64 y acá 3 sobre 64. Ahora, L sub, ya este fue L sub XX, L sub YY sería, está acá, ¿no? Ya lo hemos hecho. Evaluar 2 a la 4, 16 por 4, 64. 9 sobre 64 también. Muy bien. Y lambda por X también sería 3 sobre 64. Eso lo agregamos por acá. Y finalmente L sub ZZ sería 9 sobre 4Z sub 4 y es 9 sobre 64. Debemos calcular este determinante. Y por otro lado, calcular delta sub 3. Y observa, a eso me refería, ¿no? Delta sub 3 sale de acá, mira. Lo copio simplemente. Muy bien, entonces acá vamos a copiar bien esto. Ya. Sería 4, 4, inmediatamente acá 4, 4. 9 sobre 64, perdón. 9, uy, ¿qué pasó? 9 sobre 64, 3 sobre 64, 3 sobre 64 y acá 9 sobre 64. Muy bien. Ahora, bueno, yo voy a usar GeoGebra, no sé ustedes qué querrán usar, porque no tengo calculadora a la mano. ¿Dónde está GeoGebra? Ya. Listo. Voy a activar la vista CAS.
Ya, ahí. Listo. Entonces, una matriz ingresa así, A, dos puntos igual. Como son 4 filas, cada fila se separa por llaves. Para empezar, la matriz se encierra entre llaves, así según GeoGebra. Ahora, cada fila entre llaves. Una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas. Las filas separadas por comas. Coma, coma y coma. Cada elemento separado también por comas y se ingresan fila a fila. Entonces vamos con la primera fila, sería 0,4,4,4. ¿Sí? Listo. Segunda fila, 4,9 sobre 64, 3 sobre 64, 3 sobre 64. Vamos con la tercera fila. 4,3 sobre 64, 9 sobre 64, 3 sobre 64. Y la última fila. 4,3 sobre 64, 3 sobre 64 y la última 9 sobre 64. Un enter y abajo estaba ya el determinante. ¿Sí? Observen que este determinante, ¿cómo lo calculo? No lo había puesto directo, pero lo voy a borrar acá, miren. Ingresé la matriz, voy a fila 2. Entonces, listo. Entonces ahora acá se escribe así, determinante. Ya GeoGebra te interpreta, ¿no? Aquí sería determinante, dice. Ingresa la matriz es A. Y le damos Enter. Uy, ¿qué pasó? Oh, no, Control Z. Uy, tengo que ingresar otra vez. Ya, perfecto, perfecto. Pero ahí lo tiene ya esto. Gracias, John. Miren, se me perdió. Ya, pero ahí lo tiene su compañero. Voy a copiar lo que John ha escrito para todos, ¿ya? A ver, Control C. Y vamos a un mensaje para todos. Ahí está, ¿ya? Ojo, ahí arriba es equivocado, abajo está rectificado. Gracias, John. Ojo, ese es su compañero John que nos ha compartido sus resultados. El primero coincidimos y al segundo se me borró la información, no sé qué pasó. Pero bueno. Entonces, ambos salen negativos. Miren, este ha salido. Estoy compartiendo, a ver un momento. Sí, ya. Entonces, delta sub 4. A ver. Entonces, delta sub 4 ha salido menos 27 sobre 64. Lo que interesa es el signo negativo. Y delta sub 3 ha salido menos 3, negativo. ¿Sí? Ha salido negativo. Entonces, el criterio del Hessiano Orlado decía que si delta sub 3 es negativo y delta sub 4 también es negativo, se alcanza valor mínimo. Si delta sub 3 es positivo y delta sub 4 negativo, entonces se alcanza valor máximo. Bien. Entonces, como delta sub 3 es menor que 0 y delta sub 4 también menor que 0, la función, a ver qué función es esta, qué nombre tiene, E. Entonces, la función en todo caso, la energía de estado, así le dice, la energía de estado, según el contexto, ¿no? Obtiene valor mínimo, la energía de estado de la partícula, obtiene
valor mínimo. Ahí está. X y Z igual a 2. La energía de estado de la partícula se minimiza cuando X es igual a Y, igual a Z, igual a 2, ¿no? Y observen que cumple las condiciones de que el volumen sea 8, ¿no? Ahí está. Bien, si hay preguntas, comentarios, pueden hacer. Bien. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo se trabaja o cómo trabaja el Hessiano orlado en una función de 3 variables, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ver un caso particular. ¿Qué pasa cuando la curva asociada a la condición, ¿sí? Que vence la gráfica de la condición g de xy o g de xyz igual a 0, ¿sí? Es acotada? Entonces ocurre que en ese caso nosotros podemos prescindir del uso del Hessiano, ¿no? Porque solamente no lo calcularíamos, nos quedaríamos solamente con el punto crítico, pero para eso la curva tiene que ser acotada. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo al respecto y explicaremos de qué se trata eso. Bien, seguimos en el contexto de multiplicadores de Lagrange, seguimos en el contexto de que queremos optimizar una función que está sujeta a condiciones o una condición. Entonces, en el caso que la curva de restricción, entonces vamos a poner acá, estamos a rojo. En el caso en que la curva de restricción g de x, y igual a 0 sea acotada, ¿no? Sea acotada, quiere decir que la gráfica no tiene asíntotas, la gráfica está delimitada, ¿sí? Entonces se sigue el procedimiento siguiente, ¿no?
Me dicen, ok, supongamos que se obtuvieron varios puntos críticos. El punto crítico P sub 1, P sub 2, P sub 3, con su respectivo lambda, ¿no? Con su lambda 1, lambda 2, lambda 3. Y así más. Listo. Entonces, ¿qué se hace en este caso? El resultado, ojo, es un resultado que se ha visto en cálculo de una variable que decía, si tú tienes un dominio, ¿no? Cerrado y acotado, ¿no? Por ejemplo, un intervalo cerrado, y la función es continua, entonces en dicho intervalo la función alcanza valor máximo y valor mínimo, ¿no? Bien. Entonces, por ahí va el resultado. Ya no es necesario aplicar algún criterio de primera o segunda derivada, ¿no? En todo caso, se aplicaba el criterio y se evaluaba también los extremos y se comparaba. Bueno, el hecho es que acá procedemos de la siguiente manera. Tenemos varios puntos críticos. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a evaluarlos en la función. Los vamos a evaluar en la función. Punto crítico P1, P2, P3, ok. Los evaluamos en la función. Y cuando nosotros evaluemos, de hecho, van a destacar algunos y otros en el sentido de que unos serán mayores, otros serán menores, pero siempre va a haber un mayor, o todos pueden ser iguales, y siempre va a haber un menor, o todos van a ser iguales. El hecho es que simplemente se busca el mayor valor o menor valor según sea el caso. O sea, si estás buscando el máximo, elige el mayor. Si estás maximizando la función, elige el mayor. Si estás minimizando la función, elige el menor valor. ¿Sí? De esa manera. Y esto es lo que reemplazaría a estar usando el Hessiano orlado, pero solamente cuando la curva de restricción sea acotada. Bien. Entonces, este es el caso donde hay varios puntos críticos. ¿Qué pasa si solamente hay un punto crítico? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a ver si es valor máximo o es valor mínimo ahí, la función? Entonces, el criterio es también intuitivo, ¿no? Mira, si hay un solo punto crítico, entonces tú lo que vas a hacer es buscar cualquier otro punto del dominio o de la restricción que cumpla la condición, ¿no? De preferencia que esté en el contorno o en el conjunto, ¿sí? Cualquier punto crítico. Entonces, ¿qué vas a hacer? Los vas a comparar. Vas a comparar. O sea, ya desde la curva, desde que la curva es acotada, ya sabemos que va a existir el mínimo o va a existir el máximo. ¿Ok? Entonces, si determinamos un punto crítico, ok, ya sabemos que en ese punto crítico puede haber valor máximo o valor mínimo. Entonces, nos vamos a apoyar de la definición. Voy a buscar cualquier otro punto que cumpla la condición, ¿sí? Y lo voy a evaluar en la función a ambos. Si en el punto crítico la función, el valor es mayor que el del otro punto, entonces sobreentiende que ese es el valor máximo. Pero si al evaluar esto sale mínimo, se sobreentiende que allí se alcanza valor mínimo. Y dicho valor mínimo es la función evaluada en dicho punto. ¿Sí? Entonces, eso nos dicen, ¿no? Se busca el mayor o menor valor con respecto a f de p sub 0, debe ser acá, que es el punto crítico.
Ahí. Muy bien, entonces, para aclarar esto, vamos a ver un ejemplo. Va a haber dos ejemplos. Ya saben, por cuestión de tiempo, elegimos entre ellos. Vamos, este de acá lo dejo como tarea. Observen que la condición es g de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1. Pero esta es una curva acotada. Realmente es una circunferencia. Entonces puedes aplicar el criterio anterior. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver un caso, este es de dos variables. Vamos a ver un caso de tres variables, ¿sí? Donde se aplica este método. El método antes explicado. Entonces dice, determina el punto sobre el plano delimitado en el primer octante, observa, ahí está el plano, delimitado en el primer octante, más cercano al origen de coordenadas en R3. Dice, use el criterio del Hessiano orlado, este ya no lo vamos a hacer porque ya hemos practicado esto, y ahora dice, use el criterio para curvas acotadas. Este es el que vamos a hacer. ¿Sí? Bien, entonces vamos a graficar. Vamos a graficar. Bien. Entonces tenemos un sistema de coordenadas. X, Y y Z. Bien. Ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a graficar el plano que está en el primer octante. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, hacemos a Y y a Z 0. Entonces me va a quedar que X vale 2. Ahora hago a Y 0 y Z, perdón, sería a X 0 y Z 0 y me queda que Y vale 4. Hacemos a X y Y ceros, y por lo tanto Z vale 4. Unimos estos puntos y ese va a ser nuestra región. En este caso ya no es una curva acotada, sino una región. Ahí está. Entonces, este plano en el primer octante vendría a ser esto, ¿no? Estoy sombreando. Entonces, de todo este plano, este viene a ser el dominio de la función que queremos optimizar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? En esta función, perdón, esta gráfica, queremos buscar un punto, por ejemplo, puede ser este de acá, el punto X, Y, Z, de tal manera que la distancia al origen de coordenadas sea la menor. Esta distancia de sea la menor. Muy bien. Entonces, dicha distancia, aplicando Pitágoras, viene a ser raíz cuadrada
de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, el problema consiste en minimizar, hallar el mínimo, minimizar la distancia, ¿no? Sujeto a la condición de que pertenezcan al plano. Entonces, x medios más y cuartos más z cuartos es igual a 1, ¿no? Entonces, se trata de minimizar esta expresión, esta función. Ahora, quizás ustedes en libros de cálculo de una variable, en otros libros, cuando estudiaron el cálculo de una variable, a veces tenías que minimizar la función distancia. Entonces, en algunos libros dice, mira, no use la función distancia, sino use el cuadrado de la distancia. Si tú optimizas dicha función, vas a obtener los mismos valores para la función original, ¿sí? Entonces, en forma equivalente, podemos hacer lo siguiente. En forma equivalente, podemos decir lo siguiente. Minimizar el cuadrado de la distancia. F de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y de igual manera, sujeto a x medios más y cuartos más z cuartos igual a 1. Muy bien, entonces miren, claramente nosotros vemos que este conjunto es acotado, este plano, ¿no? Se está encerrado, delimitado. Por ningún lado se extiende infinitamente, ¿no? Entonces, de entre todos esos puntos, de hecho hay uno que hace que la distancia al origen sea la menor, ¿sí? Listo. Entonces, de igual manera, ojo, estamos en el caso de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, vamos a definir nuestra función condición, en este caso g de x y z viene a ser igual a x medios más y cuartos más z cuartos menos 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a definir nuestra función de Lagrange. Entonces tenemos L de lambda, X, Y y Z igual. Función original. Bueno, la equivalente que estamos usando, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado más lambda que multiplica la condición G de X, Y. En este caso viene a ser X medios más Y cuartos más Z cuartos menos 1. Ahora puntos críticos. Bien, entonces comenzamos. L sub X derivado con respecto de X. Tenemos 2X más el lambda medios. Y esto lo hacemos igual a 0. L sub Y. 2Y más lambda medios. No, lambda cuartos, perdón. Estamos derivando con respecto de Y. Sería lambda cuartos. Igual a 0. L sub Z
2z más lambda cuartos también. Y lógicamente agregamos la condición. Igual a 1, ¿no? Bien. Listo. Entonces tenemos acá el sistema. Bien. Entonces, en cada uno de ellos despejo lambda. Ya saben que ese es el proceso a seguir. Observamos que lambda viene a ser menos 4x. Además, por otro lado, este lambda también tomó el valor menos 8y. Y por acá, menos 8z. Muy bien. Entonces, como todos corresponden al mismo lambda, todas las podemos igualar. Y tenemos menos 4x es igual a menos 8y y este es igual a menos 8z. ¿De dónde? Sacamos, dividimos entre menos 4 a todo y tenemos x es igual a 2y y 2y es igual a 2z. Entonces, es evidente que x es igual a 2y y que, voy a poner como mejor porque no hay confusiones, coma, y que y es igual a z. Estas relaciones que hemos obtenido las vamos a reemplazar en la condición, que tengo una ecuación ahí, y obtendremos los valores de x, de y y de z. Muy bien. Entonces, al reemplazar, como x vale 2y, me va a quedar 2y sobre 2. Me va a quedar y más y cuartos. Y como z es igual a y, también tengo y cuartos. Y este es igual a 1. Entonces tengo 4 más 1, 5, 6y cuartos. Entonces tenemos acá 6y sobre 4 igual a 1. Entonces, de esta manera, concluimos que y es igual a 2 tercios, porque 4 pasa a multiplicar y 6 a dividir, sería 4 sextos, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Y lógicamente, perdón, y lógicamente eso es igual a z. Y nos faltaría ver el valor de x. Pero x es 2 veces y y es 2 tercios, por lo tanto x es igual a 4 tercios. Muy bien. Entonces, nos ha salido un punto crítico. Punto crítico. Cuatro tercios, 2 tercios, 2 tercios. Este es nuestro punto crítico P sub 0. Bien. Copien hasta acá, jóvenes, para pasar a la siguiente diapositiva y aplicar el criterio de la curva acotada. ¿Sí?
Bien. Entonces pasamos a las... Ojo, tenemos ahí el punto crítico. Chat, ay, perdón, el chat me están escribiendo. Dice, ¿alguien puede avisar el link de qué? Ay, siguen con eso después de la PC. Bueno, ya. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, ojo, nuestro punto crítico. Nuestro punto crítico es P sub 0, 4/3, 4/3, 2/3, 2/3, ¿sí? Ahí. Listo. Entonces, miramos la gráfica, ¿sí? Quiero un punto, otro punto quiero que satisfaga la condición, o sea, que esté en la región. Entonces, acá, por ejemplo, tengo el punto 2,00. Este es el punto 0,04. Puedes tomar cualquiera de ellos, o el de acá. Este punto que es el 0,40. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Voy a elegir el 200, ¿sí? Como punto. Puedes elegir cualquier otro, ¿sí? Entonces, elegimos el punto P1, 2,0,0. Profesor, ¿qué condición debe satisfacer? La de la condición, pues la de la condición, ¿no? Si tú le das a x2, te queda 2/2, 1. Y 0,0 te queda 1. Satisface la condición. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar. Entonces tenemos acá puntos. Caray. Tenemos acá puntos. P sub 0, 4/3, 2/3, 2/3. Acá el P sub 1, 2,0,0. Acá tenemos la función f de x, y, z igual a, ¿recuerdas? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bien. Entonces, evaluamos. F evaluado en P sub 0 viene a ser 4/3 al cuadrado, 16/9, más 4/9, más 4/9. Entonces acá sería, ahí que se vea bien. Resultado, 24/9. Muy bien. Ahora evaluamos en f de p. F de p es 1. Y tenemos 2 al cuadrado. Bueno, esto sale 4. Muy bien. Ahora, f de p sub 0. F de p sub 0 igual a 24/9. Nos damos cuenta que es menor, ¿no? Menor que f de p sub 1, que es igual a 4. Entonces, concluimos entonces, en P sub 0, F alcanza valor mínimo. ¿No? Entonces, P sub 0, en P sub 0, F, la función, alcanza valor mínimo. Muy bien. Entonces, de acuerdo al contexto ahora,
Bien. Entonces ahora, de acuerdo al contexto, tenemos lo siguiente, ¿no? Que el punto del plano X medios más Y cuartos más Z cuartos igual a 1, el punto de este plano más cercano al origen es 4 tercios, 2 tercios, 2 tercios. Ahora, si tú quieres justamente saber quién es esa distancia, y no vas a usar la función equivalente, sino la original. Y dicha distancia es, recuerda, es la que definimos así, dx, y, z igual raíz cuadrada, sería de 24 medios, perdón, de 24 novenos. Ahí está, raíz cuadrada de 24 novenos. Que si gustan lo pueden escribir como raíz cuadrada de 24 sobre 3. Bien. ¿Preguntas, comentarios finales? Bien. Entonces, jóvenes, ya para concluir todo esto, vamos a hacer una conclusión de todos estos PPTs que corresponden a los extremos relativos y extremos relativos condicionados, ¿no? Entonces, una función puede tener varios puntos donde ocurre un máximo o mínimo, pero su valor máximo o mínimo es único. Vemos en la gráfica, ¿no? Que en las rectas que pasan por x igual a 2pi, ¿sí? Observamos que la función alcanza para toda esta recta del dominio, observamos que alcanzan valores mínimos, ¿no? En la gráfica se ven valores mínimos. Y, por ejemplo, las que pasan por pi medios por acá, todos esos puntos alcanzan en la función un valor máximo. Ahora, son infinitos los puntos de máximo de mínimo, ¿no? Una función puede tener varios puntos donde ocurre un máximo o un mínimo. Ojo, pero dicho valor máximo o mínimo es único. ¿Sí? Es único. Muy bien. Ahora, para un problema de optimización, tenemos en cuenta lo siguiente. Lo último que hemos visto ha sido con restricciones. Entonces, con restricciones se usa el criterio del Hessiano orlado. ¿Sí? Y también la que acabamos de ver, el criterio de la curva acotada. De la curva acotada. Bien. Y si no hay restricciones, bueno, pues se usa el criterio del Hessiano, ¿no? Tanto para 2 variables como para 3 variables, las que hemos visto. ¿Y qué más?
Recuerda que en el proceso de obtención de los puntos críticos, si en un sistema de ecuaciones, ¿no? Como el que vemos, no se debe eliminar las expresiones que contienen variables. Por ejemplo, si simplifico x, entonces me queda que y es igual a 1. Ese proceso es parcialmente correcto. En consecuencia es incorrecto, ¿no? Dice, al eliminar x en la segunda ecuación, obtenemos y igual a 1. Y al reemplazar en la primera ecuación, tenemos que x vale menos 1. Entonces, habría un solo punto crítico, menos 1,1. Pero ¿qué ocurre? Que realmente son 3 los puntos críticos. ¿Por qué? Porque de acá el proceso correcto es hacer esto. X menos x por y igual a 0. Entonces tenemos que factorizar x y me queda 1 menos y igual a 0. ¿De dónde? X es igual a 0 o y es igual a 1. Reemplazas arriba y tienes 3 puntos críticos. ¿Sí? Que sería menos 1, 1, 0, 0 y 0, 2. ¿Ok? Y profesor, pero yo he visto que usted en clase ha simplificado. Sí, simplificado. Pero antes, ¿qué hicimos? Nos aseguramos que sea diferente de 0. O sea, primero trabajamos, dijimos, para x igual a y iguales a 0. Entonces el punto 0,0 es un punto crítico. Y luego dijimos, ahora, para x, y diferentes de 0. Ahí se puede hacer eso. ¿Sí? Ahí se puede hacer eso. Bien. Bien. Y por último, nos dicen que cuando el criterio del hessiano se obtiene d igual a 0, ya sabes, es el caso h2 igual a 0 en 2 variables o en 3 variables h3 igual a 0, el criterio no da ninguna conclusión. Se tiene que aplicar otros procedimientos, graficando la función, analizando las curvas de nivel, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, jóvenes, esto sería todo por la clase de hoy. Y ya la próxima clase, que sería de mañana, ya iniciamos el estudio de las integrales múltiples. ¿Sí? Las integrales múltiples. Bien, ¿alguna observación, comentario final? Ojo que he dejado 2 ejercicios para que usted lo trabaje. ¿Sí? Entonces, observemos que la evaluación, ojo, la evaluación no se evalúa extremos relativos. Entonces, la evaluación que viene desde extremos relativos, extremos condicionados y lo que venga, pues, ¿no? Que venga a continuación. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo. Nos estamos viendo hasta el día de mañana. Que tengan un buen día. Permiso. Me retiro.